Corría el año 1830 cuando Fernando VII, rey de España, esperaba ansioso el nacimiento de un heredero. La llegada de Isabel al mundo, lejos de traer la calma, desató un vendaval político. Esta ley permitía a las mujeres heredar el trono, aboliendo la ley sálica impuesta por los Borbones. Sin embargo, el hermano del rey, Carlos María Isidro, no estaba dispuesto a ceder sus derechos dinásticos tan fácilmente. La muerte de Fernando VII, en 1833, encendió la mecha. Así comenzaba el reinado de Isabel II, marcado desde su inicio por la inestabilidad y la lucha por el poder. Criarse como reina no fue tarea fácil para la joven Isabel. Desde muy pequeña, Isabel II estuvo rodeada de un ambiente de alta expectativa y responsabilidad. Su vida no era la de una niña común y corriente. Cada paso que daba estaba bajo el escrutinio de la corte y del pueblo. Mientras los niños de su edad disfrutaban de juegos y despreocupación, ella se veía sometida a un estricto protocolo y a la pesada carga de la corona. Las horas de juego eran escasas y siempre vigiladas, y sus amistades eran cuidadosamente seleccionadas para asegurar que no hubiera influencias inapropiadas. Su educación, a cargo de preceptores cuidadosamente seleccionados, buscaba convertirla en una soberana ejemplar. Las materias que estudiaba no solo incluían las habituales, sino también lecciones de diplomacia, historia y política, preparándola para los desafíos que enfrentaría como reina. La lucha entre liberales y absolutistas, entre isabelinos y carlistas, impregnaba la vida cotidiana. Estos conflictos no solo afectaban a la política del país, sino que también influían en la vida personal de Isabel, quien desde muy joven tuvo que entender las complejidades de las alianzas y enemistades. Su madre, la regente María Cristina, se veía obligada a tejer alianzas y a navegar entre las diferentes facciones políticas. María Cristina no solo era una madre, sino también una estratega política, y su influencia en la formación de Isabel fue inmensa. En este ambiente de incertidumbre creció Isabel, consciente desde muy temprana edad de la fragilidad de su posición y de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Cada decisión que tomaba podía tener repercusiones significativas, y esto la obligó a madurar rápidamente. Un episodio particularmente revelador tuvo lugar cuando la reina contaba con tan solo 10 años. En medio de una crisis, su temple y determinación sorprendieron a todos los presentes. La pequeña Isabel, con una valentía impropia de su edad, se enfrentó a los intrusos, ganándose la admiración del pueblo y consolidando su imagen como símbolo de resistencia y legitimidad. Este acto no solo fortaleció su posición como reina, sino que también dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de su nación. En 1846, con tan solo 16 años, Isabel II fue declarada mayor de edad, asumiendo así el pleno control del trono. Sin embargo, su llegada al poder no trajo consigo la paz y la estabilidad que muchos anhelaban. Tras un complejo juego diplomático, Isabel contrajo matrimonio con su primo, Francisco de Asís de Borbón. La unión, impulsada por intereses de Estado más que por amor, resultó ser un fracaso desde el principio. A pesar de las dificultades personales, Isabel II se esforzó por ejercer su papel de monarca con determinación. Su belleza y simpatía la convirtieron en un icono popular, despertando pasiones encontradas entre sus detractores y admiradores. El reinado de Isabel II estuvo marcado por la inestabilidad política y la lucha entre dos corrientes ideológicas, los moderados y los progresistas. Isabel II, influenciada por su educación y por el entorno cortesano, se mostró inicialmente más cercana a las tesis moderadas. Durante la década de 1840, los gobiernos moderados se sucedieron en el poder, implementando reformas que, si bien modernizaron algunos aspectos del Estado, no satisficieron las demandas de cambio social y político. Consciente de la necesidad de mantener el orden y la unidad nacional, Isabel II no dudó en recurrir a los progresistas cuando la situación lo requería. La década moderada, reformas y el espejismo de la estabilidad. Durante estos años, los gobiernos moderados, liderados por figuras como Narváez y Bravo Murillo, lograron consolidar el régimen liberal e impulsar una serie de reformas que modernizaron el país. Una de las medidas más destacadas fue la aprobación de la Constitución de 1845,
que establecía un sistema parlamentario bicameral. Aunque lejos de ser democrática, la nueva Carta Magna sentó las bases para el desarrollo del parlamentarismo en España. Se llevaron a cabo obras públicas, como la construcción de líneas de ferrocarril, se liberalizaron algunos sectores de la economía y se creó el Banco de España, sentando las bases del sistema financiero moderno. Vientos de cambio, el auge del progresismo y las grietas en el reinado. A pesar de los avances logrados durante la década moderada, las tensiones sociales y políticas no tardaron en resurgir. La creciente desigualdad, la corrupción endémica en las altas esferas del poder y la falta de libertades políticas generaron un clima de descontento. A mediados de la década de 1850, el progresismo experimentó un importante auge, canalizando el descontento popular y desafiando abiertamente al gobierno moderado. La sombra de la inestabilidad, las dudas sobre su vida privada y la creciente oposición al régimen monárquico la colocaron en una situación extremadamente delicada. La Revolución Gloriosa, el ocaso del reinado de Isabel II. El descontento popular, avivado por la crisis económica y la falta de libertades, culminó en 1868 con la Revolución Gloriosa, un levantamiento militar que puso fin al reinado de Isabel II. La sublevación, iniciada en Cádiz y liderada por generales como Prim y Serrano, se extendió rápidamente por todo el país. Aislada en su palacio y sin apoyos internos, Isabel II se vio obligada a abandonar España y partir al exilio. La Revolución Gloriosa abría un nuevo capítulo en la historia de España, un periodo de inestabilidad y búsqueda de un nuevo modelo de Estado que se conocería como el Sexenio Democrático. Exilio y legado. Los últimos años de una reina destronada. Tras su salida de España, Isabel II se instaló en París, donde residió durante gran parte de su exilio. La ciudad de la luz se convirtió en su refugio, un lugar donde podía observar desde la distancia los cambios que ocurrían en su patria. A pesar de haber perdido el trono, la exreina nunca renunció a sus derechos dinásticos y siguió con atención la evolución política de su país. Isabel II se mantenía informada a través de periódicos y correspondencia, y participaba en eventos sociales donde discutía la situación de España con otros exiliados y simpatizantes. En 1870, Isabel II abdicó formalmente en favor de su hijo, Alfonso XII, con la esperanza de que su renuncia facilitase la restauración borbónica. Este acto fue un intento de asegurar un futuro para su dinastía y de estabilizar la situación política en España. Sin embargo, la inestabilidad política en España y la oposición a la monarquía impidieron el retorno de los Borbones al trono hasta 1874. Durante estos años, España vivió una serie de conflictos y cambios de gobierno que dificultaron cualquier intento de restauración monárquica. Isabel II falleció en París el 9 de abril de 1904, a la edad de 73 años. Su muerte marcó el fin de una era para la monarquía española, pero su legado y su influencia perduraron a través de su hijo y las generaciones futuras. Isabel II. Entre luces y sombras, un reinado imborrable en la historia de España. Su figura ha sido objeto de numerosos estudios y debates, reflejando la complejidad de su época y las decisiones que marcaron su reinado. El reinado de Isabel II, largo y turbulento, dejó una huella profunda en la historia de España. Desde su ascenso al trono en 1833 hasta su exilio en 1868, su gobierno estuvo lleno de desafíos y cambios significativos. Durante su reinado se sentaron las bases del Estado liberal moderno, con la promulgación de nuevas leyes y la creación de instituciones que buscaban modernizar el país. Se impulsaron importantes reformas económicas y sociales, que incluyeron la mejora de infraestructuras y la promoción de la industria. Y se produjo una importante modernización del país. La construcción de ferrocarriles y la adopción de nuevas tecnologías transformaron la economía y la sociedad española. Sin embargo, el reinado de Isabel II también estuvo marcado por la inestabilidad política, la corrupción, la desigualdad social y la falta de libertades. Las revueltas y protestas fueron una constante durante su gobierno. Y la falta de libertades. La censura y la represión de las voces disidentes fueron comunes.
lo que generó un clima de tensión y descontento. A pesar de las luces y sombras, Isabel II sigue siendo una figura controvertida y fascinante de la historia de España. Su legado es objeto de estudio y reflexión, y su impacto perdura en la memoria colectiva. Su reinado, lleno de contrastes y contradicciones, refleja a la perfección la complejidad de un país en plena transformación, debatiéndose entre la tradición y la modernidad. Las tensiones entre estos dos polos definieron gran parte de su gobierno, debatiéndose entre la tradición y la modernidad. Isabel II, con sus aciertos y errores, dejó una marca indeleble en la historia de España, siendo un reflejo de su tiempo y de los desafíos que enfrentó.